Anto, ¿estás por ahí? Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, tanto tiempo sin vernos. Más o menos. Bien, la doctora Anto Rifo nos va a presentar un tema muy importante que tiene que ver con la evaluación preparticipativa, ¿cierto? En deportistas de alto rendimiento, que siempre es importante y probablemente hoy tiene una mayor relevancia teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que vivimos, en donde muchos o la mayoría de nuestros atletas tuvo que reducir, por ejemplo, de manera importante sus cargas de entrenamiento. Quizás hubo cambios en los hábitos de alimentación, exposición solar, etcétera. Entonces, finalmente, tener una evaluación preparticipativa antes de volver al entrenamiento en este contexto cobra aún más importancia. Anto, cuando tú estés lista, si quieres, compartes pantalla y puedes empezar con la presentación. ¿Está cargando al parecer? ¿La tenemos por ahí? ¿Ahí está listo? Sí, al parecer ahí tenemos la presentación. Te confirmo. Bien. Ahí está Anto. ¿Ok? Estamos ok, así que cuando quieras, inicias. Bueno, perfecto. Efectivamente sí. Yo hoy día voy a hablar un tema sobre la evaluación preparticipativa que Ignacio Solar también tocó el primer día del simposio, como a grosso modo, y mi idea es un poco mostrarles en más detalle en qué se trata esta evaluación preparticipativa y por qué va a ser importante en el deportista, sobre todo cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento, deportistas que están iniciando el alto rendimiento y que van a empezar una carrera deportiva. Un poco mostrar el apoyo del deportista. Nosotros como médicos del deporte, como bien decía Hugo, formamos parte de un equipo de la Unidad de Ciencias Aplicadas dentro del Centro de Alto Rendimiento, y justamente nosotros somos una parte de este apoyo, que trabajamos en conjunto con fisiología, con nutrición, con kinesiología, con el área metodológica, con psicología y con biomecánica. Y justamente nosotros nos vamos a enfocar en ayudar al deportista, que el deportista esté en las mejores condiciones para que pueda rendir. Por lo tanto, dentro de este apoyo médico, nosotros nos vamos a enfocar, como les dije, en la prevención, en el tratamiento y la rehabilitación. Y acá cuesta cambiar un poquito este concepto de que el médico está antes de, que cuando nos lesionamos, pero la idea justamente de la evaluación preparticipativa es estar antes, un paso antes, estar en la prevención. ¿Ya? Nuestro rol justamente va a estar dado en los deportistas para poder prevenir tanto el sobreentrenamiento, enfermedades relacionadas con todo lo que es el entrenamiento, las lesiones, que son muy comunes en el deportista, pero también en la enfermedad. Y aquí es donde la evaluación preparticipativa juega un rol muy importante. ¿En qué consiste esta evaluación preparticipativa? Es una supervisión de salud. Esta evaluación preparticipativa se puede hacer a personas deportistas y no deportistas, y la idea es que se haga previa a la práctica de una actividad física o algún deporte de alto rendimiento, por ejemplo. Y lo que busca justamente es optimizar la participación deportiva, que sea segura, brindar una oportunidad para identificar riesgos y poder evaluar efectivamente que este deportista pueda tener un buen desempeño en cuanto a su salud y su calidad de vida. Esta evaluación participativa consiste en la historia clínica completa del deportista o de la persona que se va a evaluar, del examen físico y algunos exámenes complementarios que vamos a ir evaluando. Esta evaluación entonces requiere cierto conjunto de actividades. Nosotros principalmente nos enfocamos en todo lo que es la evaluación cardiovascular, que en este contexto COVID, como el miércoles comentaba el doctor Solar, es muy importante por el aumento del riesgo de patologías cardíacas que se hacen en personas infectadas, pero también va más allá y nos da un enfoque general del deportista o la persona que se va a evaluar en cuanto a su condición de salud general, a su condición cardiorrespiratoria. También tenemos que evaluar la parte neurológica, sobre todo en deportes de contacto o deportes que tienen alto riesgo de confusión, toda la parte musculoesquelético relacionada a la prevención de lesiones,
Y en algunos casos incluso podemos incluir ciertas monitorizaciones hematológicas que podría ser importante en deportistas o exámenes complementarios. Cuando evaluamos la salud general es justamente para poder saber un poco del deportista, entender qué antecedentes tiene, si tiene que ocupar algún tipo de medicamento, si es que anteriormente ha ido al médico o no, algunos antecedentes familiares incluso, que podrían hacer que el deportista sea más susceptible a cierto tipo de enfermedades, el estilo de vida que lleva el deportista, que también va a ser importante justamente en la parte del rendimiento. Sabemos que los hábitos de sueño, que la alimentación, la hidratación, la forma en que se está recuperando el deportista, su vida social, algún uso de sustancias ilícitas o ilícitas, también van a influir en cuanto a su rendimiento. ¿Qué es lo que hace el deportista? ¿El deportista solamente se dedica al deporte o tiene que trabajar o además tiene que estudiar? ¿Qué ocupa su tiempo libre? ¿Se puede recuperar entre medio de las sesiones de entrenamiento o en realidad el deportista está trabajando, está estudiando, está haciendo múltiples cosas? Todo el ambiente que tiene que ver con el deportista también influye, y esto también es importante dejarlo consignado: la primera evaluación con el deportista, la evaluación preparticipativa. Y por supuesto la educación, que va a ser fundamental, sobre todo en deportistas jóvenes, que está partiendo, que está iniciando su deporte en forma un poquito más profesional, o quiere probar si es que realmente puede mantenerse o seguir dentro del deporte. Y aquí me salgo un poquito del tema porque creo que es importante consignar que muchas veces en la parte del sueño nosotros no lo consideramos como un factor tan importante y no le damos la real importancia que puede tener. Claro, sí consideramos el sueño antes de la competencia, que el deportista descanse bien, pero en realidad el sueño va mucho más allá de eso, y por eso es tan importante consignarlo dentro de la primera evaluación con el deportista. Porque tanto la cantidad del sueño, las horas de sueño, como la calidad del sueño, que no va a ser lo mismo, y el timing es muy distinto si yo me duermo a las 2 de la mañana o duermo poquito durante la noche y la mayoría de las horas duermo durante el día, las personas que hacen turno, por ejemplo, todo eso va a influir dentro de mi rendimiento, la liberación hormonal y cambios a niveles sistémicos. Se ha visto que el sueño está relacionado justamente con los estados de alerta y concentración en el deporte, en los tiempos de reacción y de precisión. Tiene un rol fundamental en la función del sistema inmune, y por eso también va a ser tan importante en estos tiempos de pandemia. Se relaciona con el rendimiento aeróbico y la recuperación post-entrenamiento. Se ha visto que en personas que tienen bajos niveles de sueño y baja calidad del sueño, hay un aumento del riesgo de lesiones y enfermedades, aumentan de peso y se pueden producir desórdenes alimenticios, importante acá entonces, por ejemplo, en los deportes con categoría de peso, y presenta más riesgo de depresión y ansiedad. Por lo tanto, la parte del sueño, el factor sueño, también debe ser incluida dentro de nuestra primera evaluación. Uno de los grandes hitos en cuanto a lo que es la evaluación preparticipativa justamente es la evaluación cardiovascular, donde aquí principalmente nos vamos a centrar en la prevención de la muerte súbita como tal y de la patología cardiovascular. Nosotros cuando evaluamos deportistas generalmente o pensamos en patologías cardíacas, pensamos más que nada en infartos, en patologías coronarias, en pacientes de mayor edad o pacientes sedentarios. Eso es como lo que nosotros nos imaginamos. Pero también tenemos que conocer que existen patologías cardíacas en personas jóvenes y que son patologías que pueden contraindicar incluso el deporte, que se pueden agravar con el deporte. Por lo tanto, es importante también conocerlas. No solamente entonces tenemos las típicas enfermedades coronarias, las placas aterosclerosicas, el infarto, las anginas, sino que además podríamos tener en personas jóvenes, incluso en niños, algunas cardiopatías hipertróficas, dilatadas o anomalías congénitas. Y eso es lo que vamos a evaluar hoy día un poquitito más en detalle. Cuando hablamos de muerte súbita como tal, la muerte súbita relacionada al ejercicio, es aquel evento de desenlace fatal que acontece de forma natural, que no es violenta, pero inesperada, en un intervalo en menos de una hora desde el inicio de los síntomas hasta que una persona que estaba aparentemente sana, que no tenía un antecedente como tal, y desencadenan entonces en el descenso. Esto se puede producir durante el ejercicio o hasta una hora posterior al realizarlo. Y esto entra dentro del concepto de muerte súbita relacionada al ejercicio. ¿Y por qué la muerte súbita es tan importante en este caso? ¿Y por qué? Porque nosotros siempre relacionamos la patología cardiovascular o la muerte súbita con pacientes, como yo les decía, que a lo mejor no hacen mucho deporte. El problema justamente de la mortalidad cardíaca es que se basa en esta forma de U, en sistema en forma de U,
donde las personas que no realizan actividad física tienen mayor riesgo de padecer alguna patología o de fallecer por alguna patología cardíaca. Y por lo tanto, las recomendaciones siempre son que la población sea activa, que al menos realice 150 minutos de actividad física a la semana. Pero cuando hablamos de deportistas, de nuestros deportistas de alto rendimiento, en realidad estas recomendaciones no van para ellos, sino que el deportista hace volúmenes mucho mayores de entrenamiento y está entrenando todos los días, incluso 2-3 veces al día. Por lo tanto, nos salimos un poco de la normalidad y caemos un poco al otro extremo. Ya caemos al extremo donde empezamos a aumentar los riesgos cardíacos, sobre todo en deportistas que tienen alguna susceptibilidad o algún factor hereditario, donde empezamos a dañar incluso algunas enzimas cardíacas. Se pueden elevar entonces factores de inflamación dentro del miocardio, se pueden producir ciertas arritmias, ciertas fibrosis a nivel del miocardio y puede desencadenar finalmente una patología o una muerte cardíaca. Esto principalmente está relacionado con lo que es el ejercicio vigoroso como tal. Cuando hablamos de un ejercicio leve, moderado, en realidad no nos preocupamos tanto. El problema obviamente del deportista de alto rendimiento es que está en constante estado de altos volúmenes y de ejercicio justamente vigoroso, que es de alta intensidad. Por lo tanto, vamos a ver que durante este ejercicio se activa todo lo que es la activación simpática de nuestro sistema, disminuimos la estimulación vagal, aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, aumentamos una presión arterial y por lo tanto aumentamos la demanda de oxígeno del miocardio. Esto puede hacer en una persona susceptible que se produzcan pequeños focos de isquemia. A su vez, es una persona que está con un desbalance electrolítico, que puede estar transpirando, por ejemplo, o que está mal hidratado, y donde esta activación de catecolaminas puede producir una mayor a nivel del miocardio. Todos estos factores pueden el ventrículo y por lo tanto pueden activar ciertos focos ventriculares y producir arritmias ventriculares. Por otra parte, después del ejercicio también vemos estas muertes relacionadas al ejercicio, una hora después del ejercicio. Por ejemplo, en personas que cesan en forma brusca la actividad física de alta intensidad, hay una disminución importante en relación al retorno venoso, una disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, y esto por supuesto disminuye la perfusión a nivel de las arterias coronarias en el corazón, que también va a producir estos desbalances de despolarización y pueden producir entonces arritmias ventriculares. Por lo tanto, cuando hablamos de estas muertes súbitas, nos vamos a referir generalmente a lo que es el ejercicio vigoroso. La muerte súbita en el deporte la vamos a ver en contexto de muertes súbitas traumáticas y no traumáticas, donde las no traumáticas estamos en esta parte cardiovascular, que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Pero también tenemos que tener en consideración todo lo que son los eventos traumáticos, todos los que son los deportes de colisión o los traumatismos penetrantes que también pueden producir muerte en el deporte. Y acá los deportes de colisión, especialmente importante, como les mencionaba, son los deportes que tienen alto riesgo de confusión, donde un traumatismo craneoencefálico también puede producir la muerte en un deportista. En cuanto a los que son las no traumáticas, además de lo que es la cardiovascular, también tenemos que pensar en otras causas, como son la miolisis, esta destrucción masiva que se produce a nivel del músculo, las hipertermias, por ejemplo, en deportistas que se exponen a competencias con mucho calor o con golpes de calor, y en deportistas con asma o alteraciones broncopulmonares, que pueden ser diagnosticadas o que están maltratadas. Y todo eso también nosotros tenemos que pesquisarlo dentro de nuestra evaluación preparticipativa. Cuando hablamos de muerte súbita, en realidad la muerte súbita es muy poco frecuente. Como ustedes ven los números, en realidad a nivel mundial, todavía no hay una conclusión muy exacta de cuánto es efectivamente la epidemiología real, pero se estima que puede ser entre 50.000 a 300.000 deportistas menores de 35 años. Por supuesto, esta cifra aumenta cuando hablamos de deportistas mayores de 35 años, a uno en 15.000 o uno en 100.000. Se ha visto que en algunos corredores, uno en 280.000 corredores menores de 35 años podrían sufrir una muerte súbita, pero como les digo, todavía esta cifra es muy escasa y es difícil de definir efectivamente. Hay factores que son más predisponentes que otros. Por ejemplo, los hombres tienen mucho mayor predisposición de muerte súbita que las mujeres en una relación de 9-1, y la población afroamericana también es una población que tiene más riesgo. En los estudios en Chile, en menores de 35 años, se ha observado que muertes súbitas
se han producido también por enfermedades cardíacas isquémicas, aunque sean personas jóvenes. En teoría, sabemos que el aumento de la obesidad, el aumento de enfermedades cardiometabólicas no transmisibles, también pueden producir aumento del riesgo de muerte por causa cardíaca. También se ha visto miocardiopatías dilatadas o miocardiopatías hipertróficas que pueden producir muertes súbitas o muertes súbitas en algunas alteraciones a nivel de la aorta. Cuando hacemos el análisis por edad, observamos que, por supuesto, la población mayor de 30 años está más expuesta, pero también vemos casos de niños, ¿ya? De gente muy joven, adolescentes y niños que también pueden estar expuestas a esta muerte súbita. Recordamos, por ejemplo, el caso del niño de estado básico que fallece en su colegio haciendo un test en educación física y que también fue muy polémico. Aunque la muerte súbita dental es poco frecuente, sí es muy polémico porque generalmente los deportistas son personas sanas y por lo tanto no deberían sufrir este tipo de muerte. Y por eso es importante detectar este estudio. Sí. Un 16%. Por lo tanto, si estas muertes cardíacas pueden ser prevenibles, tenemos que hacerlo. ¿Y qué es lo que puede causar la muerte en estos casos? Pueden haber muchos trastornos cardíacos que tienen que ver con la estructura del corazón. Por ejemplo, he tenido cardiopatías hipertróficas, dilatadas o alteraciones a nivel, por ejemplo, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Hay algunas enfermedades que hacen más susceptibles a un deportista, por ejemplo, a sufrir alteraciones a nivel de la aorta, disecciones o rupturas, como es el síndrome de Marfan, donde tenemos, por ejemplo, deportistas que son muy altos, muy delgados, tienen hiperlaxitud, generalmente tienen brazos largos, como es un fenotipo muy típico, por ejemplo, de los basquetbolistas, donde sí o sí tenemos que buscar entonces si es que ellos presentan alguna condición que pueda aumentar su riesgo de muerte o patología. Enfermedades valvulares, prolapsos de válvula mitral, aorta bicúspide, estenosis pulmonar. Alteraciones de las coronarias, por ejemplo, alteraciones congénitas del origen anómalo de las arterias coronarias, que también pueden ser un factor predisponente de muerte. Alteraciones electrolíticas, que pueden ser tanto adquiridas o granulopatías congénitas. Por ejemplo, el síndrome de cuté largo, el Wolff-Parkinson-White, el síndrome de Brigada, el síndrome de cuté corto. Esto es importante porque simplemente con un electrocardiograma podemos ver alteraciones y podemos detectarlas en forma precoz. Y todo lo que es adquirido ambiental, taquicardias o fibrilaciones ventriculares, algún trauma, por ejemplo, a nivel del pecho que puede provocar un paro cardíaco, de lo que se conoce como la commotion cordis, infecciosas, importante en este tiempo de pandemia, la miocarditis, que también puede ser causa de una muerte súbita. Las inducidas por algún tipo de drogas, por ejemplo, que pueden producir infartos o arritmias. Y, importante, las temperaturas extremas. Por eso es importante cuando un deportista, sobre todo que va a competir en altura, que mantenga una buena hidratación y poder hacer una evaluación preparticipativa en relación a enfermedades por calor. Dependiendo de dónde nos encontremos, es la mayor predisponibilidad de alguna enfermedad en específica. En Estados Unidos, por ejemplo, las miocardiopatías hipertróficas son las más comunes en conjunto con las malformaciones de arterias coronarias. En el caso de Chile, ya vimos que las miocardiopatías hipertróficas y las miocardiopatías dilatadas son un poco más frecuentes. ¿Y cómo hacemos entonces este tamizaje? Tenemos que partir con una historia personal, con una historia clínica, que tiene que ver principalmente con síntomas asociados a lo que es la parte cardiovascular. Si hay dolor de pecho, si hay alguna molestia, si hay opresión relacionada con algún esfuerzo, con el esfuerzo vigoroso principalmente, es que en algún momento el deportista se desmayó, ¿ya? Síncope tiene que ver con la sensación de desmayo, no como con síntomas predominantes, sino que principalmente la persona estaba haciendo actividad física y cae al suelo. A eso se refiere con el síncope. Si el deportista presenta algún tipo de apnea, fatiga, falta de aire, palpitaciones excesivas con un esfuerzo, esto podría estar relacionado tanto con una estenosis de alguna válvula o también podríamos relacionarlo incluso con alguna enfermedad respiratoria. El antecedente de algún soplo en la infancia o algún electrocardiograma que haya estado alterado previamente. Presiones arteriales altas, una restricción previa a participación del deporte porque algo le encontraron y decidieron que mejor no hiciera deporte. Un estudio cardiológico previo completo, que también por orden médica se haya encontrado algún detalle o alguna sintomatología.
De la historia familiar también es importante la muerte prematura en algún familiar joven, ¿ya? Principalmente menor de 50 años, y que se puede atribuir a una muerte cardíaca. Discapacidad por enfermedad cardíaca en algún pariente cercano, también en menor de 50 años, o miocardiopatías conocidas, la miocardiopatía hipertrófica, dilatada, síndrome de cutis largo, etc. Y finalmente el examen físico, que nos va a aportar un poco sobre si hay soplos, cómo están los pulsos, si hay estigmas de este síndrome de Marfan, como yo les he explicado, cómo está la presión. Todo este tamizaje tiene una sensibilidad del 20%. Es importante, pero en deportistas de alto rendimiento nos podríamos quedar un poco cortos. Cuando nosotros analizamos los estudios retrospectivos, vemos que el 18% de las muertes súbitas de origen cardiovascular tuvieron algún síntoma 36 horas previos a fallecer, y el 16% de ellos tenía algún antecedente familiar. No es muy común, ya solamente nos estamos quedando entre el 16 y 18%. Por lo tanto, en deportistas de alto rendimiento se hace necesario complementar este estudio con algo más. Aparece entonces el tamizaje con el electrocardiograma, que es un poco controversial, justamente porque el electrocardiograma muchas veces no está disponible para todos. Vamos a tener un gran número de deportistas, ya sabemos que la incidencia que encontremos algo es bastante bajita. Pueden incluso haber algunos falsos positivos o falsos negativos. O sea, yo le hice el electrocardiograma a un grupo de deportistas donde me aparecen algunas patologías, pero en realidad están sanos. O en algunos que tienen alguna patología, resulta que el electro estaba normal. El costo-efectividad, por supuesto, es importante. El asunto médico-legal, o sea, si uno le da un pase a un deportista de que puede hacer actividad física, por ejemplo, que puede hacer ejercicios de alta intensidad, y posterior a eso este deportista presenta una muerte súbita, por ejemplo, un paro. ¿Qué pasa con los recursos? A lo mejor en algunos lugares es más fácil hacer el electrocardiograma, mientras que en otros hay que derivar a cardiología para que ellos hagan el electrocardiograma, y esto puede demorar meses, ¿ya? Por supuesto, ahí no nos va a servir este recurso. Además de tener el recurso, tenemos que tener a alguien que interprete el electrocardiograma. Claro, no nos sirve mucho tener solamente la máquina de electrocardiograma, sino que también tenemos que tener a alguien que lo pueda interpretar. Y además, este electrocardiograma se tiene que repetir en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que tener, ojalá, en lo posible, a alguien en la máquina o un recurso que nos ayude a poder hacer el electrocardiograma y hacer el screening a los deportistas. Y muchas veces vamos a necesitar algunos exámenes complementarios, y eso también tenemos que tenerlo presente. Hay un poco de controversia en cuanto a lo que si se pide o no se pide. La Sociedad Americana, ellos dicen que solamente basta con un examen físico y con la historia clínica, pero en Italia, la Sociedad Europea, ellos mencionan que no, que efectivamente el electrocardiograma nos podría ayudar a disminuir la incidencia de muerte súbita, y ellos la demostraron con este estudio de Corrado, de bajar la muerte súbita en 3.6 en 100.000 personas año a 1.6 haciendo el electrocardiograma, ¿ya? Por lo tanto, sí va a ser una herramienta importante en deportistas de alto rendimiento. El problema, además, del deportista de alto rendimiento es que además este deportista presenta modificaciones a nivel de su estructura cardíaca, que es lo que nosotros conocemos como el corazón del atleta. Estas son modificaciones completamente normales y que no van a producir un daño a nivel del deportista, sino que como nosotros entrenamos los músculos de las piernas, de los brazos, el corazón también es un músculo que se va a entrenar. Por lo tanto, vamos a encontrar cambios a niveles estructurales, vamos a encontrar aumento en las paredes del ventrículo y aumento de las cavidades ventriculares, podemos encontrar también aumento de las aurículas, que podrían llegar a sospechar que este paciente podría tener alguna alteración, pero efectivamente son modificaciones que están dentro de lo normal. Lo clásico que nosotros vemos que el deportista en general presenta bradicardia, o sea, un pulso muy bajito, que además puede tener arritmias sinusales que están relacionadas también con entrenamiento, incluso algunos bloqueos, que se llaman bloqueos de primer grado, y que estos también son modificaciones normales en el deportista. También vamos a tener cambios a nivel funcional. Vamos a tener, por ejemplo, aumentos del tiempo en que hay un aumento del llenado del corazón, y posteriormente un aumento del gasto cardíaco con aumento de la salida de sangre del corazón, que justamente se tratan para que el deportista pueda rendir en formas óptimas. Se producen además cambios a nivel periférico.
aumenta las fibras musculares, aumenta la conductancia de los capilares, aumenta la capacidad oxidativa. Y todo esto hace que el deportista pueda rendir mejor. Por lo tanto, estas adaptaciones al corazón son justamente para mejorar el performance del deportista. ¿Qué es lo que pasa acá? El problema es que aquí caemos dentro de una duda, porque estas alteraciones iniciales que se pueden producir, estas adaptaciones del corazón del deportista, chocan un poco con todo lo que es la patología y tienen algunos factores en común. Además, tenemos que considerar que en personas que sean afroamericanas o personas que tengan descendencia latinoamericana, va a ser distinta la incidencia de encontrar algunos hallazgos. Por lo tanto, todo eso tenemos que considerarlo cuando le hacemos electrocardiogramas a un deportista. Y esto es lo que pasa entonces esta área gris, estas dudas que nos llegan justamente con estas adaptaciones fisiológicas versus patología cardíaca, donde principalmente vemos cambios a nivel de la tamaño del corazón, que nos hace confundirnos con patologías, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, donde también vamos a encontrar aumentos de las cavidades ventriculares y aumento de la pared ventricular. Por lo tanto, muchas veces tenemos la duda si nos encontramos frente al inicio de una patología o una adaptación normal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la dilatación de la miocardiopatía dilatada, con la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o con la no compactación del ventrículo izquierdo. Todo esto entonces son patologías que están que producen una confusión cuando nosotros realizamos un electrocardiograma que nos podrían dar falsos positivos o falsos negativos en el caso de algún deportista. Por eso también se hace difícil en la solicitud del electrocardiograma, porque necesitamos gente que además sepa interpretarla y pueda diferenciar estas adaptaciones normales frente a una patología. Se ha visto incluso que en deportistas de endurance de larga data pueden producir nuevas patologías, que es lo que nosotros conocemos como el PAFI-llama, que son fibrilaciones articulares que se producen en deportistas de larga data y que tienen estos entrenamientos de mucho volumen o competencias de mucho volumen, donde ya este agrandamiento normal del deportista, esta adaptación normal, se sale de los parámetros dentro de la normalidad, empezamos a aumentar mucho el volumen y disminuimos el tiempo de recuperación, y esto ya puede producir entonces daños a nivel del corazón, sobre todo a nivel auricular. Obviamente, para que pase esto, la persona tiene que tener cierta susceptibilidad genética. No es que todo el mundo le dé esto, sino que solamente ciertas personas que tienen algunas modificaciones o susceptibilidad genética. También podemos encontrar alteraciones a nivel eléctricas del nodo sinoauricular, donde ya vamos a tener bradicardias que pueden llegar a ser patológicas, menos de 40 o menos de 30 latidos por minuto, donde incluso algunos deportistas van a necesitar algún tipo de marcapaso. Y también se ha visto que se podrían producir fibrosis, ¿ya? Lamentablemente, cuando ya llegamos a un estado de fibrosis, esto ya no es reversible. Todo lo que es las variaciones normales, fisiológicas del corazón del deportista son completamente reversibles cuando el deportista deja de entrenar. Pero ya cuando se produce un daño de fibrosis, ahí ya se produce un daño irreversible. Por lo tanto, también es importante ir monitorizando eso. Por lo tanto, tenemos varios consensos que nos dicen cuáles son efectivamente, cómo podemos interpretar un electrocardiograma, cuáles son las modificaciones normales y las variaciones normales del deportista, cuáles son algunas modificaciones borderline. O sea, significa que no son tan normales, pero dentro del contexto del deportista podrían darse, ¿ya? Y por lo tanto, estas, si se encuentran en forma aislada, sin ninguna otra patología, podrían asociarse a modificaciones fisiológicas. Pero ya cuando se encuentran más dos o más alteraciones relacionadas con esto, ya necesitamos algunos estudios extra. Lo mismo con alteraciones anormales en el electrocardiograma, donde vamos a necesitar estudios mayores en el deportista y evaluación cardiológica. El consenso de González, ellos proponen un algoritmo un poquito para ver cuáles son efectivamente los pacientes que deberían necesitar este screening, cuáles deberían necesitar algún electrocardiograma. Sabemos que pacientes, por ejemplo, en niños que practiquen deportes que no sean competitivos o de alto rendimiento, con una evaluación de historia familiar y una historia personal y examen físico sería suficiente. Pero cuando encontramos algún hallazgo en la historia personal, en la historia familiar, en el examen físico, o tenemos un deportista que va a entrar dentro de una federación, por ejemplo, sí sería deseable que por lo menos se haga un electrocardiograma al inicio para detectar alguna alteración. Lamentablemente este electrocardiograma tiene que ser repetido al menos cada 2 años mientras el niño está en el periodo de crecimiento
en deportistas de alto rendimiento. ¿Qué otros exámenes podríamos hacer? Por ejemplo, uno de los que más se hacen es el ecocardiograma. Dentro de la disponibilidad, por supuesto, es mucho más difícil realizar el ecocardiograma versus el electrocardiograma. Pero el ecocardiograma tiene la gracia que nosotros podemos tener una imagen del corazón, donde podríamos ver, por ejemplo, patologías de origen anómalo de las coronarias o algunas estructuras congénitas, algunas valvulopatías, por ejemplo, donde no me aparecen signos en el electrocardiograma, pero sí se pueden ver en la imagen, y alguna disfunción sistólica o dilatación a nivel del ventrículo que no se alcanza a ver todavía a nivel del electrocardiograma. Ya cuando necesitamos más exámenes o pacientes de mayor edad, ya estamos hablando de exámenes más complejos, como el test de ejercicios, o el test de arritmias, electrocardiogramas, que ya sean ambulatorios, o sea, la persona se va con el electro durante todo el día, o test electrofisiológicos, incluso en el caso de algunas arritmias, ¿ya? La resonancia magnética cardíaca. Ya esos exámenes obviamente son mucho más avanzados y van a requerir obviamente la evaluación de un especialista. ¿Qué pasa con COVID? El problema de COVID, justamente, como nombraba Ignacio el miércoles, es que se ha visto que el COVID tiene mucha relación con alteraciones cardíacas. Se ha visto aumento del riesgo de miocardiopatías en los pacientes con enfermedad por COVID, principalmente en pacientes que han estado hospitalizados, de pericarditis, que se han asociado, por ejemplo, a personas que quedan con algunos signos residuales o que quedan con mucha fatiga, sensación de disnea, y que luego de un examen de imagen se ve esta pericarditis, una elevación a nivel de las enzimas cardíacas, que también denotan un daño a nivel del corazón. Ojo con las alteraciones de recoagulación, porque estos deportistas pueden estar mucho más susceptibles entonces a formar trombos, y podrían formar trombos a nivel tanto de las piernas como a nivel pulmonar. Y se produce daño a nivel endotelial e inestabilidad de placa, por lo tanto también son pacientes más susceptibles a sufrir infartos. Por eso nacen entonces muchos consensos, están lanzando varios consensos que empezaron a lanzarnos incluso desde mayo, para ver efectivamente cómo podemos retornar al deporte en forma segura, sobre todo deportistas de alto rendimiento por el volumen y la intensidad del ejercicio. Pero hace 3 semanitas aparece entonces esta revisión, el pronóstico, porque siempre pensamos en la miocarditis en pacientes más hospitalizados. Generalmente se vio incluso en algunas cohortes, se ha visto entre 7 al 20% de los pacientes hospitalizados por COVID que pueden hacer miocarditis, en el 12% elevación de troponina y el 17% pueden desarrollar arritmias. Pero este estudio analizó solamente deportistas que tuvieron síntomas leves o incluso fueron asintomáticos, donde se encontraron que en este caso 26,9% de los deportistas que tuvieron síntomas leves, el 15% desarrolló signos de miocarditis a la resonancia magnética, mientras que el 30,8% presentaron signos de que tuvieron una lesión a nivel del miocardio. Junto con estas cifras, entonces nos asustamos un poco y por lo tanto ahora se hace mandatorio efectivamente que se haga una evaluación preparticipativa a todos los deportistas que tuvieron signos del COVID, incluso en los deportistas que solamente fueron asintomáticos o que tuvieron algún contacto o tuvieron síntomas leves, por ejemplo, tuvieron leve fiebre o mialgias que les duró pocos días, ¿ya? Entonces, sí o sí, todos los deportistas deberían hacerse una evaluación completa. Nace entonces este consenso que lanzaron ahora, que son las recomendaciones de tamizaje, entonces justamente para los atletas post-COVID, donde sabemos que los pacientes que no presentaron alguna sintomatología y fueron asintomáticos, estamos tranquilos, pueden seguir en su entrenamiento, pero cuando los deportistas presentaron una PCR positiva, aunque no hayan sido sintomáticos, sí se recomienda mantener una disminución de las cargas, ojalá reposo, ya por 2 semanas. E ir viendo si es que desarrolla síntomas o no durante el proceso. Y cuando él retorne a su deporte, ya sea en la casa o sea en forma presencial, el retorno tiene que ser en forma progresiva. En caso de los deportistas paralímpicos, aunque no hayan tenido síntomas, se recomienda que de todas formas sean evaluados por PCR positiva y síntomas leves, también se dejan cuarentena y reposo al menos por 2 semanas. Esto es difícil, el concepto de reposo en el deportista de alto rendimiento que está en constante entrenamiento, pero sí es importante porque la actividad física vigorosa puede aumentar el riesgo de daño cardíaco. Por eso es tan importante ser un poco insistente en cuanto a que el deportista tiene que descansar.
muchas veces se da que el deportista en realidad, aunque intente hacer actividad física, aunque intente entrenar, no va a poder, ya va a tener una fatiga por dolor, por sensación de ahogo, y por lo tanto ahí es un poco más fácil frenarlo, pero es importante que siempre estemos monitorizando los síntomas, porque se vio que también en pacientes con COVID, aunque tuvieran síntomas leves, de un momento a otro podían descompensar. Por eso siempre es importante mantenerse en reposo y monitorizando los síntomas. Y cuando ingresen nuevamente a la parte del deporte, se tiene que hacer esta evaluación médica, idealmente hacer el electrocardiograma y, si es necesario, algunas pruebas adicionales según lo que salga la evaluación. Ya cuando hablamos de COVID en deportistas que fueron con síntomas moderados a severos o incluso requirieron hospitalización, ahora el reposo tiene que hacerse al menos 2 semanas después del alta o 2 semanas después del cese de los síntomas, no desde el inicio. Y en este caso ya necesitamos una evaluación médica que es un poquito más exhaustiva, ya con pruebas cardíacas, con laboratorio, con marcadores inflamatorios, e incluso ver la necesidad de algunos exámenes complementarios: ecocardiograma, test de esfuerzo, test de arritmias, espirometría, flujometría, ¿ya? Porque es un deportista que sí puede quedar con secuelas y sí tenemos que detectarlo en forma precoz. Por lo tanto, cuando hablamos de muerte súbita, es importante decir que este deportista no solamente es el médico el que está a cargo de todo esto, sino el área del control biomédico, sino que también el deportista como tal tiene que tener un rol importante en no sobreexigirse, en tener un autocuidado, en evaluar la sintomatología y no mentirse a ellos mismos. O sea, si el paciente cree que tiene que bajar las cargas, o por lo menos tiene que examinarse y consultar con algún médico. En cuanto a lo que es la evaluación neurológica como tal, principalmente nosotros tenemos que fijarnos en lo que son los deportistas con riesgo de alguna concusión, con riesgo de concusión durante el deporte. Porque es importante considerar que el número de eventos de concusión o traumatismo craneoencefálico, el tiempo de recuperación y el tiempo entre las lesiones, ¿ya? Es un deportista que habitualmente tiene traumatismos craneoencefálicos y le cuesta recuperarse, cada vez su pronóstico puede ir en disminución, y por eso es importante. Los medicamentos que esté tomando, que antecedentes de comorbilidad pueda tener, déficits atencionales, problemas de aprendizaje, por ejemplo, si tiene alguna alteración a nivel de la sensibilidad, o un deportista que es más propenso a sufrir migrañas, también es importante. Y los trastornos de ARA. Factores a considerar en general a menor edad: las mujeres, antecedentes de concusiones previos, antecedentes de enfermedades mentales, déficit de aprendizaje y historias de migraña, tienen peor pronóstico si sufren alguna concusión o traumatismo craneoencefálico. Por lo tanto, también es importante consignarlo dentro de la evaluación preparticipativa. Evaluaciones musculoesquelética: importante considerar todo el antecedente de lesiones, antecedentes de alguna operación, la hiperlaxitud, el uso de de plantilla, la estabilidad, rangos de movimiento, la fuerza, el alineamiento y las discrepancias. Si nosotros encontramos algún hallazgo dentro de esta evaluación más global, sí o sí necesitamos una evaluación kinesiológica que nos pueda ayudar, que haga un examen completo con pruebas funcionales y que podamos detectar entonces las deficiencias para poder prevenir alguna lesión musculoesquelética. Deportistas post-COVID: recordar siempre, en estos deportistas sabemos que perdieron masa muscular, perdieron fuerza, perdieron potencia, y por lo tanto son deportistas que están mucho más susceptibles a lesiones. Además que son deportistas que vienen con estados mentales un poco alterados, que bajaron o subieron de peso, que subieron su porcentaje de grasa, y por lo tanto eso los hace mucho más susceptibles a las lesiones. Como se habló ayer, la prevención de red también tiene que ser parte de la evaluación preparticipativa. Con cuestionarios simples podemos detectar entonces algunas preguntas del ciclo menstrual, variaciones de peso, pautas de alimentación, desórdenes de salud ósea, que va a ser importante. Por supuesto, si encontramos algún deportista que pueda tener algunos síntomas, algunos signos de alarma, tenemos que detectarlo en forma precoz y evaluarlo de forma un poquito más detallada. Y también, como yo les decía, también es importante detección en deportistas que van a enfrentarse a deportes en calor, prevención en asma y bronquitis inducida por el ejercicio, que muchas veces no nos damos cuenta, y el deportista efectivamente tiene un diagnóstico que todavía nadie le han encontrado: infecciones en la piel que pueden tener sobre todo en deportes de lucha, y otros que podemos ir detectando en la evaluación preparticipativa. Y finalmente, solamente en algunos casos podemos hacer una monitorización hematológica en una primera instancia,
para poder detectar algunas patologías importantes, por ejemplo una anemia, que puede ir en detrimento del rendimiento del deportista, algunos déficits de vitaminas, de minerales, de alguna enfermedad que el deportista no sepa, por ejemplo un hipotiroidismo, como decía en el examen anterior, el estado de hidratación del deportista, el riesgo que podemos tener de lesiones, el riesgo de sobreentrenamiento y algunas alteraciones hormonales. Por lo tanto, todo eso va a ser importante para que el deportista lo podamos ver. Recordar que las anemias, pueden haber distintos tipos de anemias en el deportista, que también pueden haber anemias por sobreentrenamiento y por lo tanto también tenemos que detectarlas. La prevención de algunos déficits, principalmente de fierro. Ahora, por ejemplo, en deportistas veganos, déficit de algunas de vitamina B12, por ejemplo, que también podrían encontrarse. La monitorización, este va a ser el primer paso para poder monitorizar justamente al deportista si es que tiene algún déficit y cómo va a ir viendo. Por lo tanto, lo ideal es que después de esta evaluación preparticipativa nosotros podamos tener un seguimiento del deportista y ver cómo va evolucionando. Control de daño, ojo, esto también nos va a ayudar a la prevención de lesiones. Y por ejemplo, enzimas como la CK, LDH, la urea nos pueden ayudar justamente a ver si este deportista esté en un estado de sobreentrenamiento o puede estar en algún riesgo de lesiones, y por lo tanto también va a ser importante poder pesquisarlo en una primera instancia. Dentro de los valores normales, cada deportista tiene un valor distinto, por eso es importante poder hacer curvas. No me sirve tomar un examen aislado, sino que tengo que ir tomándolo respectivo a una curva y hacer una individualización de la curva del deportista. Es ideal en esta primera instancia poder pesquisar esos pequeños detalles y hacer las curvas individualizadas. Buscar síntomas de algún sobreentrenamiento, sobre todo si el deportista ya lleva mucho tiempo y ha ido disminuyendo su rendimiento, ideal poder que este deportista entonces poder pesquisarlo en forma precoz. Y algunas alteraciones hormonales, el hipotiroidismo, por ejemplo, o otras alteraciones que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con el eje adrenal o con el eje de hormonas de testosterona o anabólica. Por lo tanto, la evaluación preparticipativa es una instancia de educación, es una instancia de prevención e identificación de factores de riesgo en el deportista que permiten un desarrollo en el deporte en forma segura y optimizando su rendimiento deportivo. Uno de los enfoques principales va a ser esta búsqueda de patologías cardíacas y prevención de muerte súbita en el deportista, y la evaluación preparticipativa debe considerarse como una oportunidad para el deportista y para el equipo para poder acercarse al cuerpo médico, al equipo de salud y como una base para los futuros controles de salud y el rendimiento. En los tiempos de COVID, recordar, es especialmente importante esta evaluación preparticipativa justamente por la salud cardiorrespiratoria y la musculoesquelética que se pueda ver afectado en estos deportistas. Muchas gracias. Acá les dejo mis contactos en caso que tengan algunas dudas. De todas formas queda grabada la presentación y está la bibliografía correspondiente en cada una de las diapositivas, si quieren buscar información. Gracias, Anto, por tu excelente presentación, muy completa. Creo que se cumplió el objetivo de darle la importancia que tiene, ¿cierto?, a esta evaluación preparticipativa, tanto en un contexto normal como en un contexto de pandemia como el que vivimos hoy día. Así que agradezco nuevamente tu exposición. De hecho, nosotros, ¿cierto?, en la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte estamos haciendo ciertos cambios con respecto a eso, y en el sentido de que cuando un deportista quiere acceder al beneficio de la unidad de ciencias al deporte, lo primero que tiene que hacer es pasar por la unidad, por el área de medicina deportiva de la unidad de ciencias, y recién ahí empezar a derivar hacia las otras áreas que fueron solicitadas por esto mismo, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener una ficha de nuestro deportista y hacer este screening inicial. Así que nuevamente muchas gracias. Quedamos un poco pasados en el tiempo, así que vamos a tener que pasar ahora a presentar a nuestro siguiente expositor. Pero nuevamente muchas gracias por tu presentación, muy buena, y nos estamos viendo. Que estés bien. Chao. Chao, chao.